Bien, buenas noches, tengan todo el pueblo cristiano hacia Bolívar, toda la audiencia, todos los amigos que han sintonizado en esta hora de su programa Ministerio de Restauración Profética. Es una gran bendición nuevamente poder compartir, poder ministrar la bendita palabra del Señor. Es de verdad de gran gozo esta responsabilidad. Y quiero compartir esta noche un tema que ha sido bastante, quizás tergiversado en algunas formas, y es precisamente dando continuidad a lo que ya habíamos comenzado hace 2 semanas, las señales que indican el fin del siglo, las señales que indican que estamos cerca del arrebatamiento de la iglesia, precisamente el tema que vamos a estar desarrollando esta noche con la guía, con la dirección de quien nos guía, que nos ayuda a toda verdad, que es el Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro ayudador. Es por eso que voy a estar invitándolos rápidamente a que se puedan ubicar en la segunda carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Vamos a leer del verso 3 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 en adelante, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de nuestro Espíritu Santo. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Gloria a Dios. Amado hermano que me estás escuchando, amigo que quizás por accidente, porque te contaron, te dijeron, sintonizaste en esta hora, en este momento, esta emisora, quiero hablar de un tema que ciertamente ha sufrido algunas interpretaciones, ha sido objeto de, como leímos en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 3, ha levantado muchos burladores dentro y fuera de la iglesia del Señor, y ha creado también especulación, lo que es el arrebatamiento de la iglesia, una doctrina, una enseñanza que ha sido atacada últimamente en estos días, como también es característica, y dice el apóstol Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Ha sido atacada, ha sido burlada, pero también ha sido burlada en la forma de que ha sido ignorada desde muchos altares. Ciertamente vengo en breve, dice el Señor Jesús, en el libro Apocalipsis, capítulo 22. Ciertamente vengo en breve, pero ¿qué es el arrebatamiento de la iglesia? Déjame decirte que el arrebatamiento de la iglesia no es una doctrina de hombre. El arrebatamiento de la iglesia no es una fábula, no es un mito, no es una leyenda más. El arrebatamiento de la iglesia tampoco es como la denominara o la definiera famoso predicador argentino, una teología irresponsable. No, señor, tampoco es un estilo de mensaje. El arrebatamiento de la iglesia es la promesa de la bienaventuranza del creyente, como dice Tito capítulo 2, verso 13. El arrebatamiento de la iglesia es la promesa del evento más importante después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que ha de acontecer en la tierra. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Este evento ciertamente levanta muchas incertidumbres, muchos enigmas, muchos acertijos, muchas dudas, muchísimas interrogantes que se tornan alrededor de esta doctrina. Muchos dicen que el arrebatamiento de la iglesia es una doctrina que comenzó a enseñarse en el siglo XVIII, lo cual es completamente falso. Y eso lo vamos a desmontar en este momento. El arrebatamiento de la iglesia, bien decía, no es una doctrina de hombre, no es como dicen por allí, que lo comenzaron a enseñar en el siglo XVIII los hermanos Plymouth, o lo comenzó a enseñar John Derby en 1820, como dicen también, o la comenzó a enseñar Morgan Edward o John Hills, la comenzó a enseñar quizás Joseph Smith. No, el arrebatamiento de la iglesia es una doctrina que fue enseñada por el mismo Señor Jesucristo. Del mismo Señor comenzó a decírsela
a los discípulos allá en el Monte de los Olivos, Mateo 24. Después seguidamente el apóstol Pablo también en sus cartas a Corinto, en la primera carta capítulo 15, verso 50 en adelante, en la carta a la iglesia en Tesalónica capítulo 4, verso 15 al 17, en la segunda carta en el capítulo 2, del verso 1 al verso 9, el mismo apóstol Juan, ya cercano al fin del primer siglo, entre los años 95 y 97, estaba también hablando acerca de este evento. El mismo apóstol Pedro, como leímos en la segunda carta, le estaba hablando a la iglesia acerca del día del Señor. Es una doctrina que ha sido enseñada desde el mismo momento que el Señor se sentó en el Monte de los Olivos a dar las señales acerca de su venida. También, después de la escuela apostólica de nuestro Señor Jesucristo, se levantaron hombres como Ireneo de León, apologistas importantes de la historia de la iglesia, como Tertuliano, y continuaron enseñando la doctrina, continuaron hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia, como en nuestros días también un grupo de hombres que el Señor ha levantado están hablando en la iglesia acerca de este arrebatamiento que va a marcar el fin de la paciencia de Dios y va a comenzar entonces la ira del Cordero sobre la tierra. No es una doctrina nueva, como muchos quieren dejar ver, que es una traducción errada. No, la palabra del griego arpasot o arpasot, que utilizó también el apóstol Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo, que cuenta como testimonio en 2 Corintios capítulo 2, versículo 2, y que también es la misma palabra en griego arpasot, que fue traducida al latín como rapier, es la misma palabra que habla el apóstol Pablo en la misma carta en Tesalónica, cuando en el capítulo 4, 15 al 17, dice que seremos arrebatados para encontrarnos juntamente con el Señor en las nubes. Esa es la palabra, la traducción original en el griego, transliterada al latín y posteriormente como rapto o como arrebatamiento en su versión de Reina Valera y las múltiples versiones que existen actualmente de la Sagrada Escritura. La Biblia habla muchísimo de algunos arrebatamientos en la Biblia, de la Escritura, como por ejemplo en el capítulo 5, verso 24 del libro de Génesis, se habla de Enoc, séptimo desde Adán. Enoc dice que fue traspuesto, caminó con Dios. Una traducción en la raíz hebrea, en el vocablo griego de caminó con Dios y fue traspuesto, es la palabra de arrebatar, transliterado del griego koine o el griego helenístico con el cual fue traducido la Biblia en el año 260, la versión Septuaginta. Dice que no caminó con Dios, fue traspuesto. Enoc, quien por cierto profetizó antes del nacimiento de Cristo y antes del arrebatamiento de la iglesia, profetizó la segunda venida del Señor, de la cual vamos a hablar, que no es lo mismo del arrebatamiento. El libro de Judas, la carta del apóstol Judas en el verso 14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, el cual cuando dijo: he aquí viene el Señor con sus santos y sus decenas de millares. Ese es un libro apócrifo que está dentro, el apóstol Judas lo nombra en su verso 14 de la carta, un libro apócrifo. En el capítulo 1, verso 9 del libro de Enoc dice que el Señor vendría con sus santas decenas de millares, con su iglesia. Está hablando de la segunda venida, porque tampoco debemos confundir lo que es el término del arrebatamiento con la segunda venida. Son eventos completamente diferentes en cuanto a tiempo, a espacio y tiempo. El arrebatamiento de la iglesia es el encuentro del Señor con su iglesia en las nubes, que habló el apóstol Pablo en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17, y la segunda venida de Cristo es la llegada del Señor cuando ponga su pie en el Monte de los Olivos, como fue profetizado por Zacarías capítulo 12 y capítulo 14, cuando ponga su pie en el Monte de los Olivos, y se encuentre con la nación de Israel, y entonces venga la batalla de Armagedón. Esa es la segunda venida del Señor, de esa vez la cual profetizó Enoc, y esa es la que habla el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, cuando dice: he aquí vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron se lamentarán, todas las tribus, pueblos y naciones de la tierra. Esa todo ojo le verá no se refiere al arrebatamiento. En el arrebatamiento de la iglesia, los únicos que van a ver al Señor son los que seremos arrebatados, los que nos encontraremos, porque hay un factor importante que hay que tomar en cuenta en este evento, y es precisamente el factor sorpresa. ¿Por qué se llama rapto secreto, arrebatamiento secreto? Porque va a ser en un abrir y cerrar de ojos. El apóstol Pablo dijo: a la final trompeta, en un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, un instante, un momento, en algunos sistemas internacionales de medida es un segundo, pero ese abrir y cerrar de ojos representa un relámpago. Mateo 24, 27, como el relámpago que sale del oriente hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos hablando de la velocidad de luz. La velocidad de luz que aproximadamente está calculada en 300.000 kilómetros por hora. Eso es en un pavilar, en un abrir y cerrar de ojos, será este evento en el cual no van a ver al Señor, simplemente van a desaparecer millones de personas, que va a crear gran confusión en la humanidad, y se lo van a atribuir quizás a ufismo o a corrientes extraterrestres. Ese es el arrebatamiento de la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando dice que todos le verán, se refiere a la segunda venida del Señor, donde dice que todos los que le traspasaron le verán y se lamentarán.
¿Y quiénes son los que le traspasaron? Por supuesto que no se está refiriendo aquí el apóstol Juan hablando en el Espíritu en el día del Señor, Apocalipsis 1:7, no se está refiriendo a los soldados romanos o a los judíos o a los líderes que entregaron al Señor en la crucifixión. No, se está refiriendo a los que le traspasaron, a todos aquellos burladores, aquellos que no creían en el advenimiento del Señor, aquellos que negaban del Señor Jesucristo, los que el apóstol Pablo llama en la carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 20, los enemigos de la cruz de Cristo. Porque negar el arrebatamiento de la iglesia es hacerse, es constituirse enemigo de la cruz de Cristo. Porque el mensaje del Evangelio es las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Se basa en la confesión del apóstol Pedro, en el nacimiento, en el ministerio, en la crucifixión, en la resurrección, en la ascensión, pero también en el advenimiento de Jesucristo. Ahora bien, el arrebatamiento, como le decía en la Escritura, el primero que se registra es en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24, cuando Noé fue arrebatado, fue traspuesto. El segundo arrebatamiento que se registra es el de Elías. Ahora, aquí hay una alegoría muy interesante, una especie de tipología entre Enoc y Noé, porque Noé representa a la nación de Israel predicando la gran tribulación, la cual es el diluvio. Él no representa la iglesia arrebatada antes de que viniera el diluvio, representando Noé entonces la predicación de Noé durante más de 2 generaciones, la predicación de Israel durante la gran tribulación a través de 144,000 judíos. El arca representa a Jesucristo y el diluvio universal representa la gran tribulación. El segundo prototipo de arrebatamiento, aparición del término arrebatamiento en las Escrituras, lo vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1, cuando Elías es arrebatado, carro de fuego, caballos, carro de fuego, levantan al profeta Elías. ¿A quién representa el profeta Elías? Representa la iglesia arrebatada, como los 24 ancianos que están delante del trono del Señor en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Elías representa la iglesia arrebatada. ¿A quién representa Eliseo? Eliseo representa a la nación de Israel durante la gran tribulación. Y es que precisamente después que Elías es arrebatado al cielo en carro de fuego, en Israel ocurre mucha tribulación, no gran tribulación, no confunda los términos, ocurre tribulación porque entonces viene la invasión de los asirios, la cautividad. Eliseo representa a la nación de Israel durante la gran tribulación, como Elías representa a la iglesia arrebatada. Ahora, hay otro evento muy importante también, alguien que fue arrebatado, que aparece en la Escritura, y es precisamente el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 2, dice que conozco un hombre que hace 14 años, escribe el apóstol Pablo, no sé si en la carne, no sé si en el espíritu, pero de ese hombre no me gloriaré, hablando de él mismo, dice que fue arrebatado y fue llevado hasta el tercer cielo, hasta el paraíso. Dice que vio cosas que no les han dado al hombre expresar, porque 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, y esto es algo hermoso para nosotros los creyentes, los que confiamos en las promesas del Señor. Dice que cosas que ojo no vio, ni han subido al corazón del hombre, son las que Él tiene preparado para nosotros, para los que esperamos su venida. Gloria a Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 2 dice, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y me dice las moradas que el Señor ha preparado para nosotros en los últimos 2000 años, para los que estamos esperando en Él, cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, hay algo importante que resaltar en el arrebatamiento del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2, versículo 2, y es precisamente que el apóstol Pablo, a diferencia de Elías y a diferencia de Enoc, él regresó a tierra. Él fue arrebatado y vio cosas que el hombre no puede describir. No puede describir. La mente humana, por más que Hollywood se esfuerce en dar una explicación, en tratar de describir el cielo, no va a poder, no se asemeja. Así de horrendo y espantoso es la descripción del infierno, así de hermoso y de glorioso y de lleno de gozo es la manifestación del reino de los cielos, en la presencia del Señor, donde un día estaremos delante de Él. Gloria a Dios, aleluya. En la cena es la boda del Cordero, un evento que se aproxima, un evento que está más cercano de lo que muchos piensan. Gloria a Dios. El apóstol Pablo regresó y dio testimonio de que había sido arrebatado al tercer cielo. Dice ahí la palabra en griego es arpasot. Había sido arrebatado al tercer cielo. Le fue revelado un misterio que la iglesia primitiva no entendía. Y aquí es donde voy a entrar en detalle. Aleluya. Cuando el Señor Jesucristo comienza a dar el sermón en el Monte de los Olivos, Mateo 24, uno de los sermones más famosos, y comienza a hablar las señales acerca de su advenimiento, o mejor dicho, acerca del arrebatamiento, de las señales del fin del siglo, como dice la traducción interlineal del griego. Señores, Señor, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del león? El Señor comienza a dar una serie de señales. Aleluya, una serie de señales que comienzan con terremotos, pestilencias, inundaciones en diferentes lugares. Ahora aquí voy a hacer una clasificación de las señales que habla el Señor en Mateo 24. Primeramente, el Señor está hablando de señales de la naturaleza. En el programa pasado, hace 15 días, hablé de que Romanos 8, 21 y 23, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que ciertamente la misma tierra está gimiendo con dolores de parto, y con dolores de parto gime hasta ahora, porque la naturaleza también espera ser redimida. La naturaleza está cumpliendo una de las señales que el Señor habló en Mateo 24. Los terremotos e inundaciones
en diferentes lugares. No tienen que ser en todo lugar, sino en diferentes lugares, que es lo que diferencia los terremotos en los últimos 100 años con el terremoto de Apocalipsis, capítulo de Apocalipsis 16-18, un terremoto en la tierra que la va a mover de sus cimientos y va a hacer que desaparezca toda isla. Segunda señal importante, que nos dicen que el arrebatamiento de la iglesia está cerca, ya habló el Señor en el sermón del monte de Mateo 24, aparte de la naturaleza, es precisamente también la apostasía, los falsos cristos que reclamarán autoridad apostólica, reclamarán ser los únicos ungidos. Esa es una de las señales de Mateo 24. Entonces tenemos las señales de naturaleza y las señales también de la apostasía. Otra de las señales importantes que habló el Señor es precisamente una que voy a desarrollar en dos partes en los siguientes programas, y es precisamente la higuera, Israel. Israel es una de las señales más visibles, más evidentes que el Señor ha dejado a la iglesia para que estemos firmes y entendamos que pronto nuestra redención se va a consumar, y estamos prestos entonces para levantar nuestras cabezas, nuestros lomos, porque estamos cerca de ser levantados y encontrarnos con las nubes. Tenemos entonces la señal de la naturaleza, tenemos la señal también de la higuera, que es Israel, tenemos la señal de la apostasía también, pero tenemos una señal importante que es la señal de la ciencia. La ciencia aumentará. Daniel capítulo 12, versículo 4, él decía, el ángel le dijo a Daniel, sella el libro porque es para el tiempo del fin. En aquel tiempo la ciencia se aumentará y muchos correrán de aquí para allá, que es lo que ocurre actualmente a través de las redes sociales, no solamente en avión, sino que la gente se traslada por todo el mundo sentada en una computadora, puede comunicarse en diferentes partes del globo terráqueo, simplemente utilizando las redes sociales. También eso significa régimen de inmigración, movimientos de aquí para allá. Ahorita se están llevando a cabo movimientos de inmigración importantes, no solamente de los judíos regresando a la tierra, a Tierra Santa, sino también de otras naciones, de Europa hacia América, específicamente aquí en América, en las fronteras entre México y Estados Unidos, en otras partes del mundo, en los estados islámicos, están huyendo colonos, hay procesos de inmigración precisamente porque dando cumplimiento a la palabra de Daniel cuando dice, muchos correrán de aquí para allá. Y otra, por supuesto, señal importante, que vemos que el arrebatamiento está cerca, es la señal de la sociedad. Dice que el arrebatamiento será como en los días de Noé y como los días de Lot, de Sodoma y Gomorra, en Mateo 24, del verso 38 y 39, y en Lucas capítulo 17, versículo 26 al 29, el Señor habla de que, así como en la sociedad de Noé y la sociedad de Lot, de Sodoma y Gomorra, iban a ser los días postreros, los días que estamos viviendo. Dice que en los días de Noé la gente se casaba, se comían y bebían y se va en casamiento. ¿Qué quiere significar esto? Llevaban una vida normal. Comer y beber es el materialismo. Usted escucha hablar ahorita a la gente en la calle, en las plazas, en la esquina, y hablan de proyectos materialistas, inclusive muchos dentro de la iglesia se basan en proyectos materialistas, y ahí se refiere el Señor en cuanto a comer y beber. Dice que se casaban y se va en casamiento. En la sociedad de los tiempos de Noé, al igual que los días de Sodoma y Gomorra, ya se estaba practicando el homosexualismo y el lesbianismo. De hecho, el Talmud judío, uno de las literaturas judías, enseña de que en los días de Noé ya existían certificados para matrimonios homosexuales, matrimonios entre hombres y matrimonios entre mujeres. Por eso que también dice en Lucas 17, 26 al 29, de que como en los días de Lot y de Sodoma y Gomorra, ellos no entendían, hasta que vino el diluvio sobre ellos, ellos no entendían. En los días de Lot dice que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, hasta que descendió, cayó del cielo fuego y azufre y los consumió a todos. ¿Por qué? Porque hay un factor sorpresa en el arrebatamiento de la iglesia. Y el factor sorpresa es que no lo van a estar esperando. Y aquí yo vengo como ladrón en la noche, dice el Señor. Velad, guardad y velad para que no vean tu vergüenza y tu desnudez, dice el Señor en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. El Señor dice, acuérdate pues de lo que has guardado y oído, lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hay un factor sorpresa, es que el Señor vendrá a la hora que menos penséis. La gente haciendo proyectos, la gente hablando de grandes planes, como se está viendo en nuestros días. Eso no hay que ser sociólogo, no hay que ser un analista político, analista en materia económica para darse cuenta del materialismo abrumador, inclusive en tiempos de crisis como los que estamos viviendo actualmente, de que la sociedad está completamente materializada, que es una de las características que también habló el Señor en Mateo 24, verso 35 en adelante. Ahora, era un misterio el arrebatamiento, pero resulta que 2000 años después sigue siendo un misterio para muchas personas, y más aún cuando se han sumado burladores a negar la doctrina del arrebatamiento o a distorsionarla. Una de las doctrinas que niega con mayor contundencia el arrebatamiento de la iglesia es precisamente la conocida doctrina del Kingdom Now o el reino ahora, la cual enseña, como enseñó Origen de Alejandría en el siglo XII, y también Agustín dispone en su libro La Ciudadela Dei, en latín, o la ciudad de Dios, enseñó que la iglesia tiene primero que conquistar todos los espacios públicos, políticos, todos los poderes, para que pueda entonces manifestarse el Señor. Es decir, el reino primero y el rey después. El Kingdom Now niega
abiertamente al arrebatamiento al decir que el Señor no puede llegar hasta que no se tome posición. Una cosa que no debe confundirse es que una de las señales, y es la quinta señal, aparte de la naturaleza, gimiendo, aparte de la apostasía, el aumento de la ciencia, la sociedad materialista y Israel como liguera, es precisamente también la última señal que precede al fin, y es la predicación mundial del Evangelio. El Evangelio está siendo predicado en todos los confines de la tierra, en todas partes. Ciertamente, como dice el apóstol Pablo, le escribió la carta de Filipo, capítulo 1, verso 13 al 17, cuando dice que unos lo predicarían por contienda, por amor, por pretexto, por envidia, por competir, pero está siendo predicado en todas partes. No es mentira. Aquí en nuestro país es un ejemplo. Muchos lo están predicando por X o por Y, lo predican por competir, por decir tengo la iglesia más grande, o por amor, como dice el apóstol Pablo también, otros por añadir aflicción a sus prisiones, pero está siendo predicado el Evangelio en nuestro país. Ahorita hay un movimiento sin precedente en la historia de Venezuela. No se compara, estamos viviendo una época similar quizás a los tiempos previos al evento wesleyano en Inglaterra, de gran crisis cuando la revolución industrial, Napoleón Bonaparte estaba pasando por la guillotina a protestantes y a católicos. Hoy en nuestra nación, y alabamos al Señor por eso, está siendo predicado el Evangelio. Ciertamente están siendo predicados por distintas corrientes, por distintas denominaciones, pero está siendo predicado el Evangelio de Jesucristo, dando una señal de que esta aplicación del reino está anunciándose para que pueda venir el fin. Pero ojo con esto, el Señor dijo, será predicado este Evangelio para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No precisamente porque se van a convertir todas las naciones a Cristo, eso es falso. Al contrario, muchos van a volverse en contra, que es una de las señales de la apostasía, una de las señales de la sociedad actual. Va a quedar como testimonio, porque cuando la iglesia sea arrebatada, va a quedar como testimonio de que a muchos se les predicó el Evangelio del reino y muchos se les anunció, como Noé fue pregonero de justicia durante más de 2 generaciones, se les anunció de que una iglesia iba a ser levantada, una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Gloria a Dios, aleluya. Pero el Señor, en su sermón del monte, en Mateo 24, Él les hablaba a los discípulos, ellos seguían sin entender este misterio del arrebatamiento. Él les decía, cuando comienza a entrar, después que sale todas las señales de la naturaleza, de los falsos ungidos, los falsos cristos, en el verso 32, Mateo 24, 32, y habla de Israel como liguera, dice, ¿sabéis así que el verano está cerca? ¿Quién representa el verano? El verano es Jesucristo, nuestro Señor está cerca. Y comienza así, pero dice, no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla, porque el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Dice, pero del día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre. Y entonces comienza a hablar como los días de Noé, pero cuando llega al verso 40, de Mateo 24, hay un dilema. Él comienza a decir, bueno, estarán 2 mujeres moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. En el verso siguiente dice, estarán 2 en un campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Pero ¿qué quiere decir el Señor? No entendían los discípulos lo que el Señor estaba hablando acerca del arrebatamiento, era un misterio para ellos, hasta que un hombre, y hablamos hace rato, el apóstol Pablo, fue arrebatado al tercer cielo, dando el testimonio. Dice que 14 años antes de que él escribiera esa carta a los Corintios, la segunda carta, quizás cuando fue apedreado en Listra, confundido con los dioses Mercurio y Júpiter, al curar el cojo, que le dieron por muerto, quizás el apóstol Pablo, cuando fue apedreado, haya sido arrebatado al tercer cielo, el Señor lo haya resucitado. Es posible porque transcurrieron precisamente 14 años desde que fue apedreado en Listra en su primer viaje misionero, hasta que da testimonio en su segunda carta de haber ido al cielo. Cuando el apóstol Pablo recibe la revelación del arrebatamiento, entonces le escribe la carta a la iglesia en Corintio, en la primera carta, capítulo 15, versículo 51, cuando les dice, y les comienza a revelar el misterio que el Señor estaba hablando en Mateo 24, 40, del arrebatamiento, y entonces le escribe a la iglesia en Corintio, he aquí, os digo un misterio. ¿Cuál misterio? No todos dormiremos, pero dice que todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. El apóstol Pablo está revelando el misterio de que el Señor le estaba hablando a los discípulos en Mateo 24. El misterio era el arrebatamiento de la iglesia. Y comienza a decir, porque se tocará la trompeta. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese misterio también se lo escribió la iglesia en Tesalónica cerca del año 58, en la primera carta, capítulo 4, versículo 15 al 17, cuando comienza a hablarle de que no seamos como los que no tienen esperanza acerca de los que durmieron. Porque dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Hay algo muy importante aquí. Esta doctrina del arrebatamiento ha levantado algunas corrientes que no se ponen de acuerdo en cuanto a si la venida del Señor será durante la gran tribulación, a la mitad de la semana 70 o la gran tribulación, o será antes de la gran tribulación. Es lo que se llaman las doctrinas amilenaristas, pre-tribulacionistas, post-tribulacionistas, los dispensacionalistas. No se ponen de acuerdo. Sin embargo, hay un versículo clave que es precisamente cuando el séptimo ángel toca la trompeta, el sexto ángel toca la trompeta, el que toca la trompeta
de los sellos en Apocalipsis es un ángel, y la final trompeta que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 51 y 52 y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 15 al 17, la toca el Señor, dice el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. El sello, la trompeta que abre el sello en Apocalipsis, el sexto sello la toca uno de los ángeles. Esto no quiere decir que la iglesia va a ser levantada antes de la gran tribulación, y así el Señor se lo reveló a este siervo hace muchísimos años, un testimonio que tendré la oportunidad de contarlo más adelante. Este tema, en cuanto a si es antes, durante o después de la tribulación, voy a estar desarrollándolo por parte y con detalle en los próximos estudios acerca, obviamente, del tema de la semana 70 o gran tribulación, que se inicia cuando, en el momento en que la trompeta suene y la iglesia sea levantada. Hay algo aquí clave también. El Señor, hablando en Lucas capítulo 21, versículo 24, decía que Israel sería hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta es una palabra clave, el tiempo de los gentiles, porque precisamente el tiempo de los gentiles, cuando se cumpla esta plenitud, es precisamente cuando la iglesia sea levantada. Pero ¿qué significa el tiempo de los gentiles? ¿Qué significa la plenitud de los gentiles? Muchísimo material, muchísima tela que cortar. El tiempo de los gentiles, déjame decirte, que comenzó en la cruz del Calvario, aunque algunos indican que el tiempo de los gentiles se abrió cuando se dispersan las 10 tribus del norte, Efraín y sus hermanos, a partir del año 586 o 606, cuando Nabucodonosor conquista a Jerusalén y 10 tribus quedan cautivas por los asirios y 2 tribus, Benjamín y Judá, quedan cautivas por Babilonia. Dice que se abre ahí el tiempo de los gentiles. Es importante decirlo porque en la cruz del Calvario comienza un tiempo de la gracia para la iglesia. El apóstol Pablo lo explica muy bien en Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12, cuando dice: en otro tiempo estabais alejado de la ciudadanía de Israel, alejado de las promesas del pacto de las promesas, sin Dios y sin esperanza en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús os habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Es decir, antes de la cruz del Calvario estamos alejados, porque ciertamente la salvación viene a los judíos, y así se lo hizo saber el Señor a la samaritana en Juan 4:22, y el apóstol Pablo lo explica muy bien en Romanos capítulo 11, del verso 11 adelante, cuando dice que han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera, pero dice que por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Ciertamente la transgresión de Israel, de los judíos, fue la que abrió paso para que pudiera entrar la salvación a los gentiles. Los gentiles entran dentro de la salvación, insertados dentro del olivo original, que es Jesucristo. Dice: siendo nosotros olivos silvestres, hemos sido hechos partícipes de la rica salvia de la raíz del olivo, que es Jesucristo. Hemos entrado nosotros dentro del plan de salvación por la transgresión de los judíos. Pero hay algo muy importante: la semana 70, que es el tema que vamos a estar desarrollando en nuestro próximo programa, Dios mediante, si Dios lo permite, es un tiempo preestablecido para Israel. La semana 70, hay que separar, hay que saber la diferencia entre Israel y la iglesia. Israel y la iglesia tienen dos tiempos diferentes, dos dispensaciones diferentes. Ciertamente el tiempo de los gentiles que abrió Israel ante la cruz, cuando las tribus del norte son dispersas en el año 586 con el último rey de Judá, Sedequías, se abre el tiempo de los gentiles. Por eso que la carta, el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, un versículo que utilizamos nosotros mucho para apropiarnos de promesa de salvación para nuestra nación, para nuestro país Venezuela, cuando dice que si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran en sus malos caminos, es una promesa escrita para las tribus dispersas desde los tiempos de Nabucodonosor, cuando Judá cayó por Babilonia, y el norte, las tribus del norte cayeron por Babilonia. Ahí se abre ese tiempo a los gentiles, y ya ha transcurrido muchísimo tiempo. Pero ese tiempo de los gentiles está llegando a su final. Dice que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice que Israel será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué significa hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan? Hasta, por supuesto, que si hacemos una exégesis corta de esta frase, de la segunda parte del verso 24 de Lucas 21, podemos entender que hasta representa un espacio de tiempo. Hasta representa la plenitud de los gentiles, que termina con el arrebatamiento de la iglesia. Dice los tiempos de los gentiles, que son los tiempos que han transcurrido de la dispersión del norte, de la tribu del norte y de la cruz del Calvario hasta nuestros días. Dice, y se cumplan, está hablando de un total
Dice hasta que se cumplan, es una transliteración, una connotación del griego de que haya entrado en salvación los gentiles. Cuando les ha predicado el evangelio al último gentil ordenado para salvación, hermano, amigo, va a sonar la trompeta. Quizás sale el hermano John ahorita y le predica a alguien en la calle, o mañana temprano ya en el trabajo, en su taller, o el hermano Aponte, y ese será el último gentil ordenado para salvación, y suena la trompeta. Y el tiempo de los gentiles es el mismo tiempo de gracia, es el mismo tiempo de la iglesia del Señor. Un tiempo que está congelado en la cruz del Calvario, escúchese bien. El tiempo de la gracia comenzó en la cruz, pero también congeló. Uno de los milagros más grandes que se llevó a cabo en la cruz del Calvario, aparte de la salvación del ser humano, aparte de salvar a la humanidad con la sangre de Cristo Jesús derramada en el Gólgota, es que la semana 69 se congeló en la cruz del Calvario. Usted puede encontrarlo y leerlo con calma en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 23 al 27, precisamente cuando se establece, dice que 70 semanas están decididas, están establecidas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la predicación, traer la justicia perdurable, sellar al santo de los santos, ungir al santo de los santos, sellar la visión y la profecía. Dice pues, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar los muros hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías príncipe. Está hablando del 14 de Nisan en el calendario judío o el 6 de abril en nuestro calendario gentil. En la semana 69 dice que después de las 62 semanas, sumando las 7 semanas que comenzaron con el decreto del rey Ciro a Esdras y después a Artajerjes y a Nehemías, la restauración del templo y de los muros en el año 444 a.C., hasta la crucifixión de nuestro Señor en el año 32 de nuestra era, ese 14 de Nisan, se cumplieron 69 semanas en las que el Señor le reveló al profeta Daniel, y la semana 69 está congelada desde la cruz del Calvario hasta hoy, 18 de enero del año 2015, por la misericordia de Dios, 2000 años de gracia. Pero yo quiero decirte algo muy importante. Cada cierto tiempo ocurre un arrebatamiento. Cerca del año 5500 Enoc fue arrebatado, si utilizamos el Señor Olán o Molato Judío del calendario judío. Enoc fue arrebatado cerca del año 5500. Y casi 2000 años después, el profeta Elías también fue arrebatado. Segunda Reyes capítulo 2, versículo 1. Pero ¿sabes algo? Han transcurrido ya 2 días para el Señor. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 8, dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y está a punto de ocurrir el tercer arrebatamiento, que es el arrebatamiento de la iglesia. Porque cada cierto tiempo aparece un arrebatamiento. Y usted puede leerlo en el libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 2. Dice que pasarán 2 días, resucitará y en el tercer día nos levantará. Y está hablando de los 2 primeros días, que son los 2000 años de gracia, que están congelados de la cruz del Calvario. Y el tercer día comenzó con el siglo que está reiniciándose. Hoy 2015. En cualquier momento suena la trompeta del Señor y la iglesia es levantada. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. Bien, el tiempo gentil le había dicho que comenzó con la dispersión de las tribus, y la plenitud de los gentiles comenzó también en la cruz del Calvario, cuando el Señor, como dice el Efesios 2, 11 y 12, a través de la cruz de Cristo fuimos hechos cercanos a las promesas del pacto y a la ciudadanía de Israel. O sea, hemos sido copartícipes con Israel de la rica salvia de la raíz del olivo, que es Jesucristo, y es la salvación precisamente. El tiempo de los gentiles, que ciertamente va a tener su fin con el arrebatamiento de la iglesia. Es muy importante porque ciertamente las 10 tribus del norte no regresaron nunca a la cautividad, todavía no han regresado, tienen su tiempo de retorno, que ya comenzó, por cierto, pero va a consumarse durante la gran tribulación. Por eso que vemos los 144.000 sellados, que son de las 12 tribus, menos Dan, y desdoblándose José entre Judá y Benjamín. Y por supuesto que eso lo vemos también precisamente cuando el Nabucodonosor tiene la famosa visión de la estatua de metal, que representa todos los poderes gentiles, y siendo el último poder del Imperio Romano de Occidente, el cual cayó por las invasiones bárbaras de uno de Atila en el 456, perseveró el Imperio Bizantino, el Imperio de Oriente, hasta el 1453 aproximadamente. Ciertamente, aunque se hizo mucho esfuerzo por restablecerlo, quizás el más recordado, Adolf Hitler, quiso restablecer el antiguo Imperio Romano, nuevos poderes en Europa. Antes de él también lo intentó Napoleón Bonaparte sin éxito. También Carlos el Grande, o conocido como Carlos Magno, durante el Sacro Imperio Romano en el siglo VIII. Aunque después de la Segunda Guerra Mundial nace
la Organización de las Naciones Unidas, el Mercado Común Europeo, actualmente tiene 27 Estados miembros, pero son 10 regiones administrativas que son las mismas 10 regiones en fronteras, si utilizamos la cartografía bíblica, que componían el Imperio Romano de Occidente en los tiempos de Jesucristo. Y eso es muy importante porque una de las señales del profeta Daniel, en el capítulo 8, en el capítulo 2, también es el resurgimiento del antiguo Imperio Romano de Occidente. Bien, ahora para cerrar este tema por el día de hoy, porque ciertamente el próximo programa tenemos que continuar hablando no solamente del tratamiento, sino también de lo que es la gran tribulación, la semana 70, la angustia de Jacob, como es conocida, o tiempo del fin, o tiempo de indignación, la 70ª semana, muchos nombres que se le dan, el gran día de Jehová, el gran terrible, el día grande y terrible, día de la venganza del Señor. Ciertamente hay una característica que siempre me preguntan, siempre le hago hincapié en las clases, allá en el Instituto Bíblico, a los muchachos, y cuando tengo la oportunidad de hablar temas escatológicos, profecía, y es precisamente que una de las características, o una de las no características antes del arrebatamiento de la iglesia, no es avivamiento. Una de las características, no características del arrebatamiento, no es un avivamiento mundial. Eso se está enseñando, pero no es de como se está diciendo en los altares, como se está explicando. Ciertamente, eso podemos explicarlo de muchas formas. No es una de las características. En la Biblia se habla de muchísimos avivamientos. De hecho, los postreros días, hay que decirlo, así, de la misma manera como la doctrina del arrebatamiento, se está enseñando de nuestro Señor Jesucristo, pasando por el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Judas en su carta también, el apóstol Juan, está enseñando la doctrina del arrebatamiento. Los últimos días, según la tradición judía, los últimos días para los judíos son desde la misma cruz del Calvario. Por eso que vemos a un apóstol Juan escribiendo cerca del año 95, 97, escribiendo en el primer capítulo 2, verso 18, hijitos míos, estamos en los últimos tiempos y habéis oído que el anticristo viene. Son los últimos tiempos. Se está esperando al Señor de la cruz del Calvario. Voy aquí a repetir las palabras de un famoso predicador de sana doctrina, un hombre muy bendecido por el Señor, muy ungido. Él ya partió con el Señor, el doctor y profesor Adrian Rogers. Él decía que nosotros debemos vivir como que si el Señor fue crucificado ayer, resucitó hoy de la mañana y viene esta noche. Y ciertamente, según lo que vemos en la Escritura, los últimos días son desde que la cruz del Calvario. Pero hay unas señales, tiempo y sazones que son para esta generación, que son las que acabo de hablar, la apostasía, la hiera que Israel, que vamos a la próxima semana, una señal muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que es la señal de la nación de Israel, un tema bastante amplio, un tema complejo, pero muy edificante, muy espiritual para la iglesia del Señor. Y, por supuesto, que después del Pentecostés de nuestros días han surgido muchos avivamientos. Ahora, ¿va a haber avivamiento en la iglesia ante el arrebatamiento? No, la Escritura habla de apostasía grandemente. No confunda predicación mundial del Evangelio con avivamiento. La Biblia dice, y se aplica a este Evangelio del reino en todo el mundo. Recuerden que el Evangelio está siendo predicado ahorita en los estados islámicos, en los países puertas cerradas, con sacrificio de muchos de nuestros hermanos, con siervos, los verdaderos apóstoles, misioneros, allá en los países de la ventana 2040, en los países musulmanes, donde están siendo decapitados, están siendo quemados vivos. Está llevándose una predicación mundial del Evangelio, no avivamiento, lo que el Señor habla y lo explicó claramente en Mateo 24, que vendrán falsos cristos. El apóstol Pablo dice que el Espíritu dice claramente que en los posteriores días vendrán falsos espíritus de error, doctrinas de demonios. Es una característica. ¿Han habido avivamientos importantes en la historia de la iglesia de Israel? Ciertamente, como el evento que ocurrió en los tiempos de Esdras y Nehemías, después de la reedificación del muro y del templo, hubo un avivamiento importante, una reforma importante, sobre todo cuando Esdras comenzó a inscribir la palabra del Señor junto con el grupo de escribas. Pero después de Esdras y Nehemías vino cautividad, cayó Judá, terminó de caer Judá, vino el imperio persa, que escribieron los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, vino después Alejandro Magno también, tuvieron que luchar contra el helenismo, contra Antíoco el IV Epifanes, también el avivamiento en los tiempos del rey Josías, cerca del año 609 a.C., durante este reinado, dice que el rey Josías, mientras estaba la restauración del templo, encontraron el libro de la ley. Entonces llamaron al sacerdote Hilcías, hicieron lectura del libro de la ley, hubo una reforma importante, y quizás la reforma espiritual más importante que haya tenido la nación de Israel en los tiempos, en el Antiguo Testamento,
muy importante. También hubo el avivamiento más importante, que es el del Pentecostés hasta nuestros días, que dio cumplimiento a la palabra en Joel capítulo 2, versos 27 y 28, cuando dice que en los posteriores días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y así lo dejó saber el apóstol Pedro cuando dio el sermón en el Pentecostés, que dijo esto es para cumplimiento de la palabra, como fue escrito por el profeta Joel, que en los posteriores días derramaré. Es para que entienda que desde la cruz del Calvario hasta nuestros días, ya se está hablando de los posteriores días, no solamente Pedro en el sermón, sino también el apóstol Juan, derramaré espíritu. Ahora, ese avivamiento que habló, que preanunció el profeta Joel, capítulo 2, versos 27 y 28, que se cumplió en el Pentecostés, hasta nuestros días, ciertamente un evento muy importante, pero los dones del Espíritu Santo quedaron en la iglesia hasta nuestros días, donde profecía, donde palabra, han habido sueños, visiones, hay palabra de ciencia, palabra de discernimiento de espíritu, hasta nuestros días, más no avivamiento. Ese avivamiento tendrá cumplimiento ahora total en la gran tribulación sobre la nación de Israel, que experimentará el avivamiento más importante de su historia, cuando 144.000 de todas las tribus comience la predicación mundial del Evangelio en los tiempos de la gran tribulación, que es la predicación mundial del Evangelio. Y va a tener cumplimiento nuevamente. Joel capítulo 2, versos 27 y 28, usted puede revisar que se refiere a la gran tribulación. Cuando leen el contexto, en los versos 17 y 18, dice que el sol se oscurecerá, la luna se teñirá de sangre, y son señales de la gran tribulación que aparece cuando se desatan los sellos, cuando la iglesia es levantada, cuando en el capítulo 5 dice que los 24 ancianos estaban presentes y Juan lloraba porque no había nadie que desatara el libro, los sellos. Entonces vino el anciano y le dijo, ¿por qué lloras? Ahí está el león de la tribu de Judá, el linaje de David, quien ya ha vencido en la cruz del Calvario, refiriéndose, y es digno de abrir los sellos. Y entonces comienza la predicación, comienza la gran tribulación, y más adelante cuando vienen las señales el sol convertido, la luna convertida en sangre, oscurecimiento, cuando las estrellas comienzan a caer, está hablando también de la profecía de Joel. Y entonces viene el avivamiento sobre la nación de Israel, sobre 144.000 de todas las tribus. Gloria a Dios. Es importante, es una de las señales que sí es característica, lo habló el Señor, lo habló el apóstol Pablo, que no es avivamiento. El avivamiento está en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, aviva el don del fuego que está en ti, que fue puesto por imposición de manos. Cada quien tenemos que avivarnos. Una de las mejores cosas que podemos hacer para esperar al Señor es la aplicación del Evangelio que se está dando. Mateo 24, 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Que cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿Y qué es lo mejor? Que cuando el Señor venga nos encuentre predicando la palabra. Y para predicar la palabra, por supuesto, que hay que santificarse. El Señor le dijo, velad y orad para que no andéis en tiniebla. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Y no venga sobre nosotros ese día de sorpresa. Esa es la mejor forma. El Señor advirtió muchas veces por parábolas, por relatos, por enseñanza, por sermones, de que iba a ser un día sorpresivo para muchos. Usted puede leer en una de las parábolas de Mateo 13, que termina con cuando los ángeles se paran en el artículo de cizaña. Usted puede leer en Lucas 14, cuando está la parábola de la gran cena, ¿verdad? Que muchos se excusaron, como muchos están excusando ahorita, cuando se preparaba la gran cena, que simboliza las bodas del Cordero. Señor, cuando fueron invitados a la cena, entonces comenzaron a excusarse, como muchos se excusan ahorita. También en Mateo 25 el Señor habla de la parábola de las 10 vírgenes, donde habían 5 sensatas y 5 insensatas. El Señor vino advirtiendo que era como sorpresa su venida, y en eso no podemos caer en trampa, tenemos que estar pendientes. Una característica que sí es contundente, y la habló también, aparte del Señor, el apóstol Pablo, cuando describe a Timoteo acerca de los hombres, del carácter de los hombres por los tiempos. El apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo versículo 2, de los falsos maestros, que harán mercadería de nosotros. También Judas en el verso 3, cuando dice que muchos se infiltrarán dentro de las congregaciones cambiando la gracia del Señor en el libertinaje. Es precisamente la tibieza de la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, cuando le escribe el ángel a la iglesia en la Odisea, dice que por cuanto eres frío, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Es impresionante, pero la característica más importante, más evidente acerca de que estamos viviendo los últimos días entre el tratamiento de la iglesia es la tibieza de la iglesia. La cantidad de iglesias que dicen, como la iglesia en la Odisea, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y el Señor le dice, no seas que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es la característica más importante. Tenemos que tomar el ejemplo de la iglesia en Filadelfia, la cual el Señor le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén pues lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis capítulo 3, versículos 9 y 10. Y en la iglesia en Esmirna, que también le dice, sé pues fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Gloria a Dios, aleluya.
Hermanos, amigos, voy a finalizar hasta ahora, por el momento, este tema acerca del arrebatamiento de la iglesia. Si Dios lo permite, el próximo domingo estaremos ampliando un poco más en detalle lo que ya el estudio que ya iniciamos acerca de las señales del fin. Es una bendición, ¿verdad?, poder haber estado con ustedes esta noche, poder haber ministrado y compartido esta poderosa palabra.